contestar este siguiente formulario. Primero, familiarizarse con los datos acá. Les había colocado 3 columnas. En la primera se tiene un valor de tiempo. Esto va a estar expresado en segundos. Luego tenemos la carga del motor. Y finalmente tenemos la velocidad del motor expresado en RPMs. A partir de todos estos datos, se les pidió lo siguiente. Bueno, ahí lo que les pido es cuál es el valor de torque promedio, torque máximo durante la prueba, cuál es de la eficiencia del motor promedio durante todo el recorrido y cuál es la cantidad de combustible que se ocupó. ¿Sí? Entonces, esas son las 3 preguntas que les había hecho. La primera, ¿cuál es el torque máximo empleado durante esta prueba? Segundo, ¿cuál es la eficiencia promedio del motor? Y la tercera, y la que tenía más puntuación, ¿cuál es el consumo durante todo este tiempo? Entre los datos, como les digo, está segundo a segundo la carga y las RPMs. ¿Sí? Estos son datos que ustedes ya están familiarizados, no tienen mayor complicación. Ahora lo que vamos a hacer es, sobre esta gráfica que está por acá, vamos a determinar cuáles son las características del motor. ¿Ya? Este archivo les voy a pasar también para que ustedes puedan seguir a la par. Listo, ahí les compartí los datos para que ustedes se puedan descargar. Me confirman que ya tengan acceso a esos datos. Sí. Lo primero que vamos a hacer es colocar aquí la velocidad del motor. Sí, síganos. Entonces empezamos
máquinas que nos tienen los primeros datos. Bueno, empezamos con instrumentos. Instrumentos 2000, 3000 y hasta los 6000. La presión media efectiva a las 1500 es como de 12 bares. A 2000 como 13.4. A 3000 kilohertz. A 4000 15.2. A 5000 14.4 y a 6000 12 bares. Esto lo vamos a poner en la misma presión media efectiva, la vamos a poner en kilopascales. Va a ser igual al valor anterior. Y este va a ser el valor en kilopascales. ¿Cuál es la cilindrada que tiene este motor? Hagan el cálculo y digan, ¿cuál es la cilindrada que tiene este motor en base a esta gráfica? Pueden determinar la cilindrada. Vamos a seleccionar un punto. Seleccionamos este punto de aquí. En este punto, ¿cuál es la potencia? 40. ¿Cuál es la velocidad del motor? 3000. ¿Cuál es la presión media efectiva ahí? En kilopascales. 800. Pues tenemos ahí una cilindrada de 2000 centímetros cúbicos. Hagan ustedes en un punto distinto y ven que les dé la misma cilindrada. En cualquier punto que seleccionen debe darles los mismos 2000 centímetros cúbicos. Esa es la cilindrada de ese motor.
para que no necesiten estar grabando, voy a hacer una reunión en Teams y queda grabada lo que vamos a hacer hoy. Gracias. ¿Ya salió 2000 centímetros cúbicos? Sí. Listo. Pues ahora vamos a colocar aquí el torque. Torque de Newton metro. Esto también vamos a necesitar. La fórmula de la presión media efectiva. Presión media efectiva es igual a 4 por pi por el torque dividido para la cilindrada. Presión media efectiva. El torque va a ser igual a la presión media efectiva por la cilindrada y dividido por la 4 por pi. Presión media efectiva está por acá. Por la cilindrada y dividido para 4 por pi. De esta manera tengo el torque en cada uno de estos puntos. Lo que necesitamos hacer a continuación es obtener una ecuación que permita llegar al torque a partir de las RPMs. Para eso vamos a copiar estos datos en una nueva hoja de Excel. Entonces, con esto vamos a hallar una ecuación. Ya saben, torque y velocidad. Luego aquí en análisis le quitamos esa flechita y aquí en análisis hay una línea de tendencia que generamos una polinómica y derecho edad. Vamos a forzar que pase por 0 porque por ahí debería pasar y vamos a subir el grado hasta que pase por todos los puntos, por la mitad. Prácticamente ahí tenemos la curva del torque en función de la velocidad.
clic derecho, describir, y voy a copiar esto que está acá, que es la ecuación. Vamos a poner aquí torque calculado, también en newton metro, y vamos a pegar la ecuación. Vamos a reemplazar cada vez que esté velocidad RPM. Vamos a reemplazar esto de aquí por la celda G2. Tenemos ahí los valores del torque, pero de un modo calculado. Y vemos que tenemos los mismos valores que lo que estaba en la celda anterior. Son los mismos valores los que aparecen. Con esto vamos a determinar cuál es el torque en función de las RPMs. Aquí torque en newton metro, hacer esta misma ecuación. Pero ahora en vez de G2 va a ser la B2. Y de esa manera sabemos cuál es el torque máximo en esas condiciones. Dependiendo de cuál es la carga, de cuáles las RPMs, aquí está mal esta partecita de acá, es con este, ahí están las RPMs. El torque máximo a partir de las RPMs, pero el torque real o instantáneo, ¿cómo tendría que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo puedo saber el torque real en ese instante? Esta parte es súper importante que ustedes la entiendan. Tenemos segundo a segundo cuál es la carga y cuáles son las RPMs en ese motor. Imagínense que en el vehículo que estamos haciendo estas pruebas conectaron el LM ahí y les generó todo ese reporte de datos. Y entre los datos que están les dice cuáles las revoluciones del motor y cuál es la carga. ¿Ya? Entonces, como no sabemos el torque, primero recurrimos a esta ecuación de acá para poder saber cuál es el torque en función de las RPMs. Y así es como obtuvimos estos valores de aquí. ¿Ya? Y a partir de eso también tenemos este torque que está acá, pero ese es el torque máximo. Acuérdense que la curva de torque y potencia de un motor es esta. Y aquí tenemos, esta de aquí es el torque máximo, pero no necesariamente el motor tiene que estar sobre esa línea. También puede estar trabajando por acá. Cualquier punto que esté interior a la curva es funcional. Lo que no puede es estar por acá. Estos puntos son los que no puede hacer. ¿Por qué no le da? Porque el motor ya no tiene las características para lograrlo. Así que esa columna que está en la D, que es el torque máximo, son estos valores de aquí, los de esta línea. Pero como en ese instante no está ocupando ese torque, sino unos puntos más abajo, ¿qué criterio de ahí ocupo para poder llegar a estos puntos? O la carga. Correcto.
viene la multiplicación del torque máximo multiplicado por esta carga, dividido para 100, ¿está? Sobre 100. Y ese es el torque real que está empleando el motor en cada instante. Aquí yo lo que puedo hacer primero para visualizar este tema, aquí voy a poner esta gráfica. Y a partir de eso, ya más o menos puedo tener una idea de que el torque máximo va a estar entre los 200 y los 250. ¿Sí? Pero para ser más precisos, lo único que tengo que hacer ahí es hallar torque máximo real, obviamente, es el valor máximo de todos estos que están aquí. Control Shift, cierro paréntesis, Enter. 227.5 Nm. ¿Sí? Ese va a ser el valor del torque máximo. Hagan ustedes, verifiquen que les dé este valor también. Les dé un valor de 227,5 Nm. En base a esta gráfica, ¿cuáles son las variables que necesitamos ingresar para que nos dé el consumo? ¿Cuáles son las variables? Las RPM, torque máximo. Pues vamos a empezar por las RPMs. ¿Sí? Las RPMs lo vamos a poner como la variable 1. Variable 1 va a ser las RPMs. ¿Y la variable 2 cuál va a ser? ¿Cuál es? Presión media efectiva. Y acá nos debe generar la variable de respuesta que tiene como unidades gramos sobre kilovatio hora. Aquí se va a tener una gráfica tridimensional. ¿Dónde se ingresó previamente los valores para que nos genere esta variable de respuesta? ¿Tenemos las RPMs ahí? Ahí ya tenemos, ¿no es cierto? La presión media efectiva, ¿la tenemos? Esa no la tenemos todavía. Para poder ir de torque a presión media efectiva, ¿qué fórmula tenemos? La presión media efectiva es igual 4 por pi y por el torque dividido para la cilindrada. De esa manera ya vamos a tener esta segunda variable. Así que vamos a hacer el cálculo aquí en Excel, que tal vez sea un poco más sencillo que hacerlo directamente en Simulink. Presión media efectiva expresada en bares. Porque necesitamos que esté en bares separados. Es igual a 4 multiplicado por pi multiplicado por el torque. ¿Cuál torque debe ocupar? ¿El torque real o el máximo? El torque real. Y dividido todo esto para la cilindrada. Y ya lo tenía por acá. Si es que lo dejo así, ¿en qué unidades me va a dar? Pascales. Pues luego lo que también debería hacer es dividirlo para
para tenerlo en bares. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, voy a copiar todos estos datos en otra hoja. Control Shift, Control C. Una pregunta, ¿de dónde sale el torque real? El torque real es la multiplicación del torque máximo por la carga. O sea, por fórmula, si yo quiero saber cuál es el torque que se está empleando en este instante, hay que multiplicar el torque máximo que tendría en esas condiciones de RPM multiplicadas por la carga. Sí, esa fue la pregunta. Sí, sí. Okay. Voy a ingresar a Simulink. ¿Qué? Sí. ¿Esto ya hemos hecho con ustedes antes o primera vez? Primera vez. Ok. A ver, aprovechemos la inteligencia artificial. Van a revisar ustedes cuáles son los bloques que yo debería emplear para poder generar esto de acá. Para poder llegar hasta aquí, ahí ustedes pueden ponerle en el chat GPT, en el Gemini, en cualquier inteligencia que quieran. Primero empieza por indicarle que se necesita que tenga conocimiento en Simulink, en MATLAB. ¿Y cuáles deberían ser los cuadros que puedo emplear para poder traer los datos desde la hoja de Excel? ¿Y cuál es el cuadro que logra con estas dos variables generarme la variable de respuesta del mapa? ¿Sí? Porque este de acá, este es este mapa de aquí. Este mapa de acá, donde yo ingrese las dos variables, por ejemplo, ingreso 3000 RPM y 8 bares, viene acá, y aquí en la línea sabemos que en este instante tiene un consumo de 260 gramos por kilovatio hora. Entonces ingreso 3000, ingreso 8, y el programa, este de aquí, este bloque, debe ser capaz de generarme ese valor de 260 gramos por kilovatio hora. El consumo en cada instante. Así que vayan buscando en el chat GPT, busquen de qué manera puedo generar ese sistema de bloques de Simulink. Piensen que los datos están aquí en este acá. Lo voy a cambiar de nombre y le voy a poner hoja 2. Hoja 2. Y tengo que fijarme las celdas esquineras desde la A1 y la celda F23127. Esta que está acá. Pues voy a ocupar ese mismo código
al momento de llamar al archivo. Aquí. Le vamos a poner el nombre de la hoja que vamos a utilizar. A1, 2 puntos, 3127. Yo le doy aquí en aplicar. Y aquí en OK. Vamos a revisar si está bien. Luego vamos a jugar. Y aquí es donde van a ingresar todos los datos referentes al mapa anterior. Doctor, yo no te mueves, doctor. Doctor. Entonces aquí en la dimensión 1 va a ser las RPMs que va a ir desde 1000 hasta 6000. Vayan completando esa tabla para que se genere ese mapa como tal que está ahí. 2000, 3000 y van a agregar para poder poner abajo. 4000, 5000, 6000. Y de igual manera acá. Que va a ir desde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así te sale.
bares, ¿cuál es el consumo que tenemos ahí? 1000 RPM, 2 bares, está muy cerca de esta línea de acá, 400. Cuando está en 4, 310. En 6, 270. ahí está entre las dos líneas, vamos a poner 280. Y bueno, este procedimiento que yo estoy haciendo ahorita, ustedes lo van a hacer también. ¿Sí? Lo mismo que estoy haciendo en este momento, lo van a ir haciendo punto por punto hasta que tengan el mapa completo. Y ahí seguimos la siguiente etapa. Avancen con eso. Recuerden que la primera va a ser la velocidad. Supongamos que está a 3000 RPM y que está a 8 bares. Y aquí mostramos el resultado. Y lo ponemos a funcionar. 260 con 3008, 260. 3008, 260. ¿Sí? Entonces eso deben asegurarse que una vez que ya tengan hecho esta celda funcione apropiadamente. Primero como constantes nada más. Primero van a poner constantes y luego ya vamos a seleccionar el archivo que creamos en su momento. La cabeza dice, como conejo. Cebollilla de saca sigue creciendo. Un campo de ¿Cuál es el código para visualizar el display? Él también está bien. Cebollilla. Sí, ves que no. Sabes que te retiras de teoría. ¿Qué te hace el control? A ver, hasta ahí verifiquen que ya tienen este bloque con los datos de Excel. Y de aquí yo le voy a llevar cada uno de los valores a la celda correspondiente. Pero aquí es importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Miren, acá yo le puse este valor de 359.6. Ese es un consumo. Sin embargo, aquí voy a poner scope y se van a fijar en lo siguiente. Este 359.6, ¿qué creen ustedes que es? ¿Pero cuál? Si ustedes vieron el archivo de Excel, tiene como 21.000 valores. Es el del último, correcto. Y acá podemos visualizar cómo avanza, pero aquí vamos a caer en cuenta de ciertos detalles. ¿Cuál ven en la gráfica que es el primer error? ¿Cuál consideran que es ese primer error?
¿Cuántos segundos se analizaron aquí? 10. ¿Y cuántos segundos son? Son 23.000, ¿no es cierto? Entonces acá debo cambiar el tiempo. 23.121, 127. Y le doy Enter. Y después, una vez que ya puse ese tiempo, le vuelvo a dar acá. Entonces ahí ya tengo contemplado todo el tiempo del ciclo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo digo, suscríbete a mi canal y todo. En este mapa se fue ubicando en todos esos puntos. Lo que se está mostrando ahí Ciencia Fabi. es cada punto donde estuvo trabajando el motor en un segundo distinto. Esos son los que se pueden ver aquí. Estos de acá son los puntos de operación en el motor respecto al mapa. Y el último, el que está por aquí, es el que nos da como resultado ese que se veía hace un momento por aquí, 290. ¿Cómo podemos ver esto? Aquí hay una opción que les dice, Pero debes ¿era cambiar esta? el tiempo. Entonces acá yo voy moviendo esta regleta y me dice en qué punto está. Ahí si ustedes se dan cuenta, dice valor 295.8. 295.8 más o menos es el último valor que está por acá. Acá le puedo recordar un poco más. Y me da los últimos valores. Es este que está por aquí. Lo que les va a quedar ahora de tarea es determinar cuál va a ser el consumo total que tuvo ese motor durante todo el lapso de tiempo. No es este. Primero que este está en gramos por kilovatio hora. Primer detalle. Segundo que es el último. No es el valor ni siquiera el promedio. Así que la tarea que van a tener es determinar cuál es el consumo que tuvo durante todo el ciclo. Durante todo el ciclo, ¿cuánto se consumió en litros? En litros. Va a ver que va a ser necesario primero cambiar las unidades. Segundo, considerar un tipo integral para que se sumen todos los valores. Y al final vamos a tener el consumo de combustible durante todo el lapso de tiempo. ¿Preguntas sobre esto? Bueno, quedó a ustedes más fácil porque esto yo ya les tomé el otro paralelo sin haber hecho esta resolución. Así que para ustedes está un poco más sencillo. Pero vayan a repasar en la casa. Antes de que